Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me pueden ver, si pueden ver mi presentación, que en un minuto la voy a volver a proyectar? Listo. ¿Me podrán confirmar a través del chat si pueden verme y escucharme? Muchas gracias, Fabi. Perfecto, muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de auditoría de GIA. El día de hoy vamos a revisar el tema de la NIF de 4, impuestos a la utilidad. De igual forma, creo que el chat está deshabilitado, pero no sé si a través de la pregunta o del apartado de cuestiones y respuestas me pueden ahí dar algún comentario respecto a qué es lo que consideran que se trata este curso. ¿Qué es el impuesto a la utilidad? Tenemos dos comentarios, los voy a leer. Uno de Daniel dice, es el impuesto a cargo o a favor de la entidad del periodo contable y que surge de las diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Fabiola también nos dice, establece las normas particulares de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, causados y diferidos, devengados durante el periodo actual o que se realizarán o devengarán en el futuro. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Antes que todo, quisiera comentarles que el tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema bastante técnico. Voy a tratar de darlo lo más resumido y lo más claro posible. Permítanme exponer la sesión y al final de la misma vamos a dar oportunidad si todavía quedan algunas preguntas o respuestas que quisieran que abordáramos con mayor detalle. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión. El contenido que vamos a revisar el día de hoy, pues obviamente son los objetivos del curso del día de hoy. Vamos a abordar el tema de la NIF de 4, impuestos a la utilidad. Vamos a ver un caso práctico al final de la sesión, nuestra sesión de conclusiones y preguntas y respuestas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del curso del día de hoy? Pues justamente es describir la norma de la NIF de 4, impuestos a la utilidad y su aplicación práctica. Pero bueno, como ustedes saben, la mayoría de las empresas tienen que presentar estados financieros o su información financiera a un cierto periodo contable. Un rubro importante de los estados financieros son justamente los impuestos. Entonces, vamos a ver que dentro del estado de resultados de las empresas, pues va a haber al final después de la parte de ingresos, costos y gastos, va a haber un apartado justamente para el tema del impuesto a la utilidad. Este impuesto a la utilidad va a estar integrado por dos aspectos. Es el impuesto a la utilidad causado del ejercicio y el impuesto a la utilidad diferido. Entonces, prácticamente vamos a ver, y lo hemos venido viendo a lo largo de todas estas sesiones, que existen ciertas normatividades contables que establecen cuáles son los criterios que se deben de utilizar para reconocer pues estas normas, ¿no? En este caso, en México, la norma que regula el impuesto a la utilidad es la NIF de 4. Pero así como en México tenemos esta norma, también la tenemos de manera internacional. Y la norma que regula
los impuestos a la utilidad diferidos en el aspecto internacional o a través de las IFRS es la IAS 12. Y en la norma de USGAP, pues es la norma ASC 740. Todas estas normas tienen cierta convergencia para que se pueda determinar el impuesto a la utilidad con base a ciertos criterios. Obviamente va a haber ciertas particularidades para cada una de las normas que van a salir resultado de las diferentes normas que también van a tener estas entidades. Por ejemplo, la norma de las obligaciones laborales, la norma del tema de adquisición de negocios, la norma de los inventarios, no sé, en específico va a haber ciertas normas que obviamente al aplicarlas a un estado financiero, pues van a dar ciertas partidas que van a dar el resultado como un impuesto diferido y entonces esa es la peculiaridad que se tiene que analizar en cada una de estas normas. Para efectos de nuestro propósito del curso del día de hoy, solamente nos vamos a enfocar a la norma NIF D4, impuestos a la utilidad, y que es aplicable a los estados financieros que son regulados bajo la normatividad de las NIF mexicanas. ¿Ok? Aquí, ahora sí, como aspectos básicos de nuestro tema del día de hoy, pues les puse un estado de resultados. Y entonces, hace un ratito les comentaba de cómo está estructurado el estado de resultados de las empresas. Y en el primer renglón, pues vamos a tener los ingresos, después los costos, los gastos y vamos a tener una utilidad antes de impuestos. Esto es de forma general. Después vamos a tener el último rubro que se llama provisión de impuestos en este caso, y esta provisión de impuestos va a estar formada por dos renglones o dos partidas. Una de ellas es el impuesto causado o impuesto corriente, que prácticamente este es el resultado de llevar a cabo nuestra determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en la ley del ISR en su artículo 9. Y bueno, con base en eso vamos a determinar un impuesto que se va a reconocer en el estado de resultados. Pero también la norma, en este caso la NIF D4, nos hace mención que no solamente el impuesto es justamente el impuesto causado, sino que también va a haber ciertas partidas que le van a llamar temporales y que vamos a platicar más adelante, y que esas partidas van a dar lugar a que se genere un impuesto diferido. Si bien esas partidas todavía no se materializan al día de hoy, sí ya tienen un efecto que se debe de reconocer y ese efecto lo vamos a llamar impuesto diferido. ¿Ok? Entonces ya con el antecedente de que en el renglón de la utilidad antes de impuestos posteriormente va a tener el renglón de las provisiones de impuestos, que va a estar formado por el impuesto causado y el impuesto diferido, pues vamos a tener la utilidad neta del ejercicio. ¿Por qué es importante establecer que el rubro de provisión de impuestos debe de tener estos dos renglones? Pues justamente porque el objetivo de los estados financieros es presentar la información financiera de la forma más razonable posible para que la gente, en este caso los usuarios de los estados financieros, llámese consejo de administración, llámese acreedores, llámese proveedores, llámese X situación, pues puedan tener un panorama completo de la situación financiera de la empresa y esto le permita tomar decisiones al respecto. ¿Ok? Después de este pequeño breviario, pues vamos a ver, aquí hay una fórmula que también es importante considerar. Aquí en el lado derecho les estoy poniendo que tenemos por un lado el impuesto causado, después el impuesto diferido, la suma de los dos, ya lo vimos, me va a dar como resultado el total de la provisión de impuestos. Entonces, por aquí voy a tener una cifra que lo que vamos a hacer o que por lo regular las empresas tienen que hacer es determinar cuál es la tasa efectiva que están teniendo como impuesto. Y vamos a explicarlo más a detalle. Este es como que nada más el ejemplo gráfico, pero ahorita les voy a explicar todos estos conceptos. Entonces, teniendo como tal el rubro de la provisión de impuestos, lo voy a dividir entre la utilidad antes de impuestos, que es esta partidita,
y voy a tener mi porcentaje de tasa efectiva. ¿Ok? Y vamos ahora sí a explicar esto que estoy poniendo del lado derecho, qué es, cómo se determina. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos. Como bien decíamos, vamos a volver a tomar el mismo cuadrito del estado de resultados y aquí solamente me traje el renglón de la utilidad antes de impuestos menos la provisión de impuestos, que ya vimos que la provisión de impuestos va a estar integrada por dos partidas, una que se llama impuesto causado o impuesto corriente y la otra que se llama impuesto diferido, y la suma de los dos pues es como tal la provisión de impuestos. Utilidad antes de impuestos menos la provisión de impuestos me va a dar la utilidad neta del ejercicio. Ahora vamos a definir qué es cada uno de estos impuestos. Entonces, como bien decía por ahí Fabiola y Daniel, el impuesto causado se va a derivar del reconocimiento en el periodo actual para efectos fiscales de ciertas operaciones de la entidad. Ajá. Yo les decía, la ley del ISR nos establece cuál es la mecánica para determinar el impuesto del ejercicio anual. Con base en esa mecánica, pues vamos a determinar ya sea una utilidad o una pérdida fiscal. Y dependiendo de eso, pues se va a reconocer el impuesto como parte del estado de resultados de la empresa. ¿Ok? Todo esto se llama impuesto causado. La segunda parte va a ser el impuesto diferido. Y entonces el impuesto diferido va a corresponder a aquellas operaciones atribuibles al periodo contable actual, es decir, que hubo ciertas partidas dentro de mi conciliación contable fiscal o dentro de mi información financiera que si bien no se materializaron al día de hoy que estoy presentando los estados financieros, van a tener un efecto fiscal en el futuro. Y entonces debo de reconocer al día de hoy ese efecto de forma, se podrá decir anticipada, porque tengo que tener el efecto de ese impuesto diferido al día de hoy. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice aquí la norma es, el impuesto diferido va a corresponder a aquellas operaciones atribuibles al periodo contable actual, pero que fiscalmente van a ser reconocidos en momentos diferentes. ¿Ok? Y bueno, aquí seguimos con el tema de los conceptos básicos. ¿Cuál es la tasa del impuesto? Tenemos aquí dos ejemplos o dos conceptos. Tasa de impuesto causado y la tasa del impuesto diferido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos el impuesto del ejercicio? Obviamente, tenemos la mecánica que nos establece la ley del impuesto sobre la renta y en donde en los últimos años la tasa es del 30%. ¿Ok? Entonces nos dice la norma, la tasa de impuesto causado es la tasa promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a la fecha de los estados financieros, que se va a utilizar para el cálculo de los impuestos causados. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la tasa promulgada y establecida al día de hoy en la ley del ISR? 30%. Esa va a ser la tasa del impuesto causado. La tasa de impuesto diferido nos dice la norma que va a ser la tasa promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a la fecha de los estados financieros y según se prevé es la tasa que se utilizará para el cálculo del impuesto que se causará en la fecha de la reversión de las diferencias temporales o en su caso de la amortización de las pérdidas fiscales. Es decir, al día de hoy que estamos presentando nuestros estados financieros y vamos a analizar cuáles son las partidas que vamos a considerar parte del impuesto diferido, ¿qué tasa le voy a aplicar? Entonces, lo que nos dice la norma es, vas a utilizar la misma tasa que se ha promulgado y establecido en las disposiciones fiscales a la fecha de los estados financieros. ¿Ok? ¿Cuál es esa tasa? 30%. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar. Con todos estos antecedentes, ¿qué es el impuesto diferido? Ya nos decía por ahí Daniel y esta Fabiola un concepto y vamos a leer, pues sí leer, pero espero tratar de dejárselos lo más claro posibles.
El impuesto diferido es un impuesto que puede ser a cargo o a favor de una entidad. Se va a ser atribuible a la utilidad del periodo, ¿ok? Es decir, lo voy a reconocer el día de hoy en el estado de resultados. ¿Cómo se va a determinar o de dónde surge este impuesto diferido? De diferencias temporales. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas diferencias temporales. También va a haber, en este caso puede que existan pérdidas fiscales o créditos fiscales. Esto también va a dar lugar, a un impuesto diferido. Este impuesto se va a devengar en un periodo contable, que es el periodo en el cual se reconoce, vamos a suponer que sea al día de hoy, y se va a realizar o se va a materializar en otro. Y esto va a ocurrir cuando se reviertan esas diferencias temporales o se amorticen las pérdidas fiscales o ya se utilicen estos créditos fiscales. De forma resumida, es el impuesto que va a resultar de diferentes partidas temporales que van a ser analizadas en la propia conciliación contable fiscal de la empresa y en las propias información financiera de la misma, y que van a dar lugar a cierto impuesto en un futuro dado, ¿ok? Pero que al día de hoy todavía no se han materializado. Entonces, todas esas partiditas las tengo que analizar al día de hoy y tengo que considerar cuál es su efecto y vamos a determinar un impuesto diferido al día de hoy, aunque en el siguiente periodo se vayan a materializar. Vamos a ver, a tratar de desmenuzar este ejemplo. Voy a saltarme esta lámina para explicarles de forma práctica lo que hemos venido viendo del impuesto diferido y ahorita me regreso a esta. Para seguir con el ejemplo, aquí tenemos nuestra conciliación contable fiscal, ¿ok? Entonces, la ley del ISR nos dice que vas a tener, ¿cómo vas a determinar tu impuesto causado o tu impuesto del ejercicio? Bueno, vas a tener tu resultado contable y vas a tener tus partidas de la conciliación contable fiscal. ¿Cuáles son esas partidas? Pues vas a tener ingresos fiscales no contables, deducciones contables no fiscales, ingresos contables no fiscales y deducciones fiscales no contables. Al materializar cada una de estas partidas y ver cuáles son acumulables o deducibles, pues vas a tener como resultado una utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal le vas a disminuir la PTU pagada en el ejercicio y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, te va a dar como resultado o el resultado fiscal del ejercicio, y le vas a multiplicar por la tasa del impuesto del ejercicio, que va a ser el 30%, y vas a tener un impuesto causado del ejercicio, que se va a reconocer ¿dónde? En el estado de resultados, en la parte de provisión de impuestos, ¿ok? Entonces, como tal es nuestra conciliación contable fiscal y esta es la mecánica de cómo debiéramos estar determinando el impuesto sobre la renta. Vamos a ver ahora sí claros ejemplos. ¿Cómo se determina el impuesto corriente? Aquí tenemos dos ejercicios contables, uno el ejercicio 2020 y el otro el ejercicio 2021. Entonces, tenemos nuestra utilidad contable antes de impuestos, ¿ok? Vamos a suponer que sea 10,000 pesos en cada uno de los ejercicios. Pero vamos a empezar a analizar la información financiera de la empresa y vamos a ver que existen partidas contables y partidas fiscales. ¿Cuáles son ejemplos de esas partidas contables? Pues aquí tenemos uno de ellos. En la balanza de comprobación vamos a identificar que la compañía determinó una reserva de cuentas incobrables, que esa reserva, pues al ser una estimación, es una partida temporal. ¿Cuándo se va a materializar? Cuando efectivamente cumplan con los requisitos fiscales de deducción de cuentas incobrables de acuerdo a la ley del ISR. Pero mientras es una estimación y hay que darle un tratamiento como una partida contable no fiscal. Entonces, en este ejemplo, aquí pongo el primer caso como incremento y el segundo caso como deducción de las cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque en el ejercicio 2020 tenemos, en el ejercicio 2020 tenemos 5,000 pesos
que esta como tal es la creación de la reserva de cuentas por cobrar. ¿Cuál es el asiento contable? Cargas a la cuenta del gasto o costo y lo abonas contra una cuenta de reserva de cuentas por cobrar en el activo. Entonces, en pocas palabras, esa es la provisión de la reserva de cuentas incobrables. Como les vuelvo a repetir, al año 2020, la empresa todavía no tiene los requisitos fiscales para hacer deducible esta reserva de cuentas incobrables, pero en el ejercicio 2021 ya se presentó la demanda, ya tenemos la sentencia del juez, entonces ya cumple con lo que es los lineamientos específicos para poder hacer deducibles estas cuentas por cobrar y entonces aquí ya me las estoy disminuyendo. Tenemos otra partida contable que es, otra partida fiscal, que en este caso es el ajuste anual por inflación acumulable o deducible. En este caso, en el 2020 nuestro ejercicio es de 4,000 pesos y en el 2021 de 2,000 pesos. Entonces, si sumo los 10,000 pesos más 5,000 menos 4,000, me va a dar una utilidad fiscal de 11,000 pesos. Por el 30% me va a dar un impuesto de 3,300 para el ejercicio 2020. Para el ejercicio 2021 voy a tener 10,000 menos 5,000 más 2,000 me va a dar 7,000. Por el 30% me va a dar un impuesto de 2,100. ¿Ok? Tal cual lo que les estoy mostrando aquí es cómo se determina el impuesto del ejercicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora le vamos a meter el impuesto del diferido y vamos a determinar la tasa efectiva. No sé si me pueden confirmar si van viendo mi presentación, si ahorita están viendo la pantalla que dice tasa efectiva sin impuesto diferido para saber si vamos bien. Perfecto, gracias. Entonces, considerando esto, me voy a regresar tantito para que ustedes recuerden. En este cuadro solamente determinamos el impuesto del ejercicio. Entonces tenemos mi utilidad contable, mis partidas contables y fiscales, determiné una utilidad fiscal, le meto el impuesto y determino el impuesto del ejercicio. ¿Ok? Le meto la tasa del impuesto y determino el impuesto. Ahora vamos a determinar esa tasa efectiva. Si se dan cuenta, a este momento no hemos determinado ningún impuesto diferido. Solamente estamos determinando el impuesto del ejercicio. ¿Ok? Entonces, en ese mismo ejemplo, vamos a partir de la utilidad contable antes de impuestos, que en el primer caso, en el ejercicio 2020, era de 10,000 pesos y en el ejercicio 2021 sigue siendo de 10,000 pesos. ¿Ok? Voy a ir intercambiándome de pantallas, espero que me puedan ir siguiendo. Entonces, aquí tenemos utilidad contable antes de impuestos, 10,000, 10,000. Utilidad contable antes de impuestos, 10,000, 10,000. ¿Ok? ¿Cuál es el impuesto del ejercicio en cada uno de los años? En el 2020 tenemos 3,300 y en el 2021 tenemos 2,100. Aquí están los 3,300 de 2020 y aquí tenemos los 2,100 de 2021. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la utilidad neta? Ah, pues 10,000 menos 3,300 me va a dar 6,700 en el 2020. En el 2021 voy a tener 10,000 menos 2,100 me va a dar 7,900. ¿Ok? Y esa es mi utilidad neta. ¿Cómo se determina la tasa efectiva? Y me voy a regresar a la primera slide en donde les ponía la fórmula de la tasa efectiva. Si se acuerdan y si están viendo la pantalla que dice estados resultados, aquí vamos a tener dos renglones, uno que se llama impuesto causado más el impuesto diferido, me va a dar el total de la provisión de impuestos. Este totalito lo voy a dividir entre la utilidad antes de impuestos y me va a dar mi porcentaje de tasa efectiva. Ok, con esa fórmula en la mente, ahora sí me voy a regresar a esta presentación, a la parte del cuadrito. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues entonces tenemos mi utilidad neta de 6,700 y voy a determinar mi tasa efectiva. Para el 2020, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el impuesto del ejercicio, que fueron 3,300, entre la utilidad contable antes de impuestos, que fueron 10,000. Y entonces aquí tengo una tasa efectiva de 33%. Para el 2021 hago lo mismo, divido 2,100 entre 10,000
y me da una tasa efectiva del 21%. ¿Qué es lo que quiero que vean? Y vuelvo a repetir, hasta este momento no hemos determinado ningún impuesto diferido, pero sí tenemos partidas temporales. ¿Cuáles son esas dos partidas temporales que tenemos? La reserva de cuentas incobrables y el ajuste anual por inflación. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se dan cuenta, aquí nos dice, considerando este escenario, tu tasa efectiva para el ejercicio 2020 y 2021 va a ser del 33% y del 21% respectivamente. Ahora vámonos al escenario que nos pide la norma D4. Lo que nos dice la norma del D4, impuesto a la utilidad, es que las empresas van a reconocer a un periodo contable el impuesto causado, obviamente, pero también tienen que reconocer el impuesto diferido. Y entonces, ¿cuál es ese impuesto diferido? Pues va a resultar del análisis de las partidas que se van a materializar en un futuro dado. Ajá. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues ahora aquí nos dice, vamos a ver este ejemplo. Aquí dice tasa efectiva con impuesto diferido. Entonces, quiero que vean la diferencia. Ejercicio 2020 y ejercicio 2021. Vamos a partir de lo mismo. Utilidad contable antes de impuestos. 10,000 pesos en el ejercicio 2020 y 10,000 pesos en el ejercicio 2021. El impuesto corriente no cambia, es el mismo, 3,300 y 2,100. Ahora le vamos a meter un impuesto diferido. ¿Cómo sale este impuesto diferido? En nuestro ejemplo, el impuesto diferido es de 1,500 para el ejercicio 2020 y de 1,500 positivo para el ejercicio 2021. ¿Ok? ¿Cuáles son las partidas que me van a generar el impuesto diferido? Es este, el incremento de deducción de las cuentas incobrables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo salen esos 1,500 pesos que estoy poniendo aquí, negativos en el ejercicio 2020 y 1,500 en el ejercicio 2021, pero de forma positiva? ¿Ok? Porque justamente lo que yo les decía es, tenemos que analizar cuáles son las partidas que me van a dar lugar a una temporalidad y que las tengo que aplicar en el ejercicio siguiente. Aquí en este cuadro que dice determinación de impuesto corriente, tenemos la utilidad contable antes de impuestos y tenemos dos partidas. Una de ellas es el incremento o deducción de las cuentas incobrables y el otro es el ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Si bien esta no es una partida temporal, porque este es un efecto que ya se tuvo en el ejercicio y que ya hasta ahí quedó, sí nos va a servir para conciliar nuestra tasa efectiva y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la única partida temporal que queda en este ejercicio para que le podamos determinar un impuesto diferido? Pues es las reservas de cuentas incobrables. ¿Y por qué va a ser una partida temporal y por qué me va a dar un impuesto diferido? Ah, pues porque como les decía hace un ratito, la empresa determinó una provisión de cuentas incobrables de 5,000 pesos. Al ser una provisión, esta provisión al día de hoy no me está causando un impuesto. ¿Por qué? Porque al día de hoy no estoy cumpliendo con los requisitos fiscales que me establece la ley del ISR para que yo me lo pueda hacer deducible. Pero en un futuro dado, que esperemos que sea en el 2021, ya voy a tener los requisitos fiscales que me dice la ley. ¿Y qué es eso? Pues que tenga la demanda que ya se haya entablado, que la sentencia del juez ya me la haya autorizado, que va a ser una cuenta incobrable, que en su caso se hayan cumplido con las UDIs que me pide la ley, en fin, son criterios específicos que ya tengo que tener para poder hacer deducible esta cuenta incobrable. Entonces, por eso es que en el ejercicio 2021 se considera así, ¿ok? Entonces,
Cuando les explicaba al principio cuál era la mecánica de determinar el impuesto diferido, pues era irte a tu balance de comprobación, identificar tus partidas temporales y aquí estamos en este caso. 5,000 por 30, que es la tasa del impuesto sobre la renta, me va a dar 1,500 pesos, ¿ok? Y por eso es que aquí salen esos 1,500 pesos como impuesto diferido, ¿ok? Ahora, continuando con nuestro ejemplo, que ahora vamos a incluirle el impuesto diferido a esa tasa efectiva, es decir, en nuestro estado de resultados vamos a tener este escenario, como está aquí. Entonces vamos a tener mi utilidad contable antes de impuestos 10,000 pesos, le voy a quitar el impuesto corriente de 3,300, le voy a quitar el impuesto diferido de 1,500 y voy a tener la provisión total de ISR, que en este caso sería 3,300 menos 1,500 me va a dar 1,800 pesos. Esto es lo que voy a tener como renglón de provisión de impuestos. 10,000 menos 1,800 me va a dar 8,200 y estos 8,200 es la utilidad neta del ejercicio, ¿ok? Y en el ejercicio 2021 voy a tener lo mismo, 10,000 menos 3,600, que va a ser el efecto de mis partidas del impuesto corriente y del impuesto diferido, me va a dar la utilidad neta de 6,400, ¿ok? Volviéndome a la mecánica o a la fórmula que teníamos al inicio de la presentación, voy a dividir esta utilidad, este impuesto sobre la renta, que en este caso es 1,800 para 2020, entre 10,000 y me va a dar una tasa efectiva del 18%. Y aquí en el caso del 2021 voy a dividir 3,600 entre 10,000, me va a dar una tasa efectiva del 36%. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el escenario del estado de resultados considerando el impuesto corriente y el impuesto diferido. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos bien. Si me lo pueden compartir a través de la pregunta de cuestiones. Después de aquí vamos a tener ya ahora sí mi tasa efectiva. Pero ¿qué es lo que nos dice la norma? Ok, tú vas a reconocer el impuesto diferido al día de hoy, vas a identificar las partidas temporales y vas a determinar tu tasa efectiva de impuesto. ¿Para qué te va a servir esa tasa efectiva? ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene a la mente cuando ustedes ven estos números? Ah, pues que realmente, si yo no le meto un impuesto diferido a este estado de resultados, pues aquí, si se dan cuenta, la tasa efectiva era del 33% para 2020 y para el 2021 del 21%. La gente que no es experta en estos números, pues va a decir, si la tasa del impuesto sobre la renta es del 30%, ¿por qué yo estoy pagando una tasa al 33%? ¿Ok? Es lo primero que van a preguntar, ¿por qué estoy pagando de más? Y en el caso contrario del 2021 van a decir, si la tasa del impuesto sobre la renta era del 30% y yo pagué el 21%, pues qué bueno, soy tan eficiente, mis fiscalistas son una maravilla que realmente me están haciendo que pague menos impuesto de lo que debe de ser. ¿Esto sería correcto? No sé si hasta aquí me pueden compartir si tienen algún comentario, si me han seguido, para que podamos continuar. Como bien comentábamos, pues no, tampoco sería correcto que sea que tú hayas pagado sobre una tasa del 21%, porque eso no es cierto, ¿ok? ¿Qué pasa cuando le metes el ejemplo del impuesto diferido? Ahora sí, ahora te dice, bueno, pues lo mismo. En el 2020 pagué sobre el 18%, fui muy eficiente y pagué menos de lo que debí de haber pagado. Y en el 2021 pagué sobre el 36%, híjole, allí tache para los fiscalistas porque igual me hicieron pagar un 6% más de lo que debió de haber sido. Tampoco es correcto. Lo importante de esto es que las empresas puedan medir cómo se van comportando estas, digamos, estas cifras para que puedan analizar sus estados financieros. ¿Qué es lo importante de esto? No es decir, son eficientes o ineficientes tus fiscalistas, no, sino lo que se trata de decir es por qué tengo en un ejemplo
2018, en el 2020, ¿por qué tengo el 18% de tasa efectiva? ¿Y por qué tengo en el 2021 36% de tasa efectiva? Es mentira que hayamos pagado de menos o que hayamos pagado de más. Como lo hemos estado revisando, estos numeritos salen como resultado de las partidas temporales, ¿ok? Entonces, la norma lo que nos dice es, vas a tener que conciliar tu tasa efectiva. Y entonces, aquí está la solución, cuando nos pregunten, cuando la empresa presente estados financieros y digan, ¿por qué tengo en un año 18 y por qué en el otro año tengo 36%? Pues porque resulta que en el ejercicio 2020 tú tenías una utilidad contable antes de impuestos de 10,000 pesos, que por la tasa del 30% es del 3,000 pesos, y tuviste una partida que se llama ajuste anual por inflación acumulable, que es la que les decía en ese ratito. Si bien no es una partida temporal, esta es una partida que ya se generó, es una partida que antes se le conocía como partida permanente. ¿Por qué? Porque ya no la voy a volver a utilizar en este ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue mi efecto? Que tuve 4,000 pesos de ajuste anual por inflación acumulable y que en el impuesto es de 1,200 pesos, 4,000 por el 30% me va a dar 1,200 pesos. Si yo sumo 3,000 menos 1,200 pesos, me va a dar 1,800 pesos, ¿ok? Estos 1,800 pesos, si yo me regreso a mi cuadrito, que espero que sí me vayan siguiendo, aquí tengo la provisión total de impuestos sobre la renta, 1,800 pesos. Y la tasa efectiva es del 18%. Entonces aquí tengo 18%, ¿ok? Esa es la explicación del por qué ahorita tengo una tasa efectiva del 18%, que no quiere decir que sea que haya pagado menos impuestos, sino que realmente aquí tienes tu 30% del impuesto sobre la renta, pero aparte tuviste partidas que te generaron que disminuyera tu tasa. En el otro escenario, en el escenario del 2021, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos una tasa efectiva del 36%, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Tenemos la misma utilidad contable antes de impuestos, 10,000 por el 30% me va a dar 3,000 pesos de impuesto y voy a tener el mismo ejemplo. En este caso ya es ajuste anual por inflación deducible de 2,000 pesos. Y me voy a regresar para que ustedes vean de dónde salen las cifras. Aquí está. Este es el cuadro que decía determinación de impuesto corriente, ajuste anual por inflación acumulable y deducible. 4,000 para el ejercicio 2020 y 2021, 2,000. Con estas cifras en la mente, pues son las mismas cifras que estamos considerando aquí en nuestros cuadros, 4,000 y 2,000. Entonces, para el ejercicio 2021 tengo 3,000 de impuesto y tengo el ajuste anual por inflación deducible de 600 pesos y que me va a dar un impuesto de 3,600, ¿ok? Entonces, esto me va a dar la suma de los dos, 36%, y ese es tal cual el mismo número que tengo acá. Justo esto que acabamos de hacer es lo que se tiene que hacer de acuerdo con la norma NIF de 4 impuestos a la utilidad. Ajá. Por un lado tenemos que reconocer el impuesto diferido, que como bien saben, al día de hoy no se ha materializado cuál es la partida que me generó el impuesto diferido, la reserva de cuentas incobrables, y entonces lo tengo que reconocer al día de hoy, pero además tengo que conciliar la tasa efectiva. ¿Cuál es el efecto y el por qué en un año tengo 18 y por qué en el otro año tengo 36%? ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda para poder continuar con la explicación. Sí, Diana, perfecto, 5,000 por 3. Bueno, si no hay algún comentario adicional, continuamos. Bueno, creo que vamos bien. Perfecto, Diana, muchas gracias. Entonces, ahora sí, con este escenario, vamos a regresarnos a la diapositiva que me había saltado. Justamente era esta.
Con este escenario de lo que tenemos al día de hoy, ahora ya sabemos por qué es importante calcular impuestos diferidos, ¿ok? Y entonces lo que nos dice la norma es que va a ser principalmente por 3 objetivos. Uno, empatar el gasto por impuesto con los ingresos de la empresa. Va a reducir la volatilidad en la tasa efectiva, que es como ya lo vimos en nuestro ejemplo. Segundo, cuando un evento es reconocido en los estados financieros, las consecuencias fiscales del evento también deben de ser reconocidas, ¿ok? Y después dice para proporcionar información suficiente y veraz a los usuarios de la información financiera. ¿Por qué? Pues porque como ya lo vimos durante nuestro ejemplo, con ese escenario ya es más fácil explicar a los usuarios de la información financiera el por qué se está compartiendo así las cifras de impuestos, por qué en un año tengo un efecto menor y por qué en el otro año tengo un efecto mayor, ¿ok? Obviamente, este cuadrito que estoy mostrando aquí es parte íntegra de los estados financieros y se debe de formar o de incluir como parte de la nota a los estados financieros para que justamente los accionistas o las personas que van a revisar los estados financieros tengan la razonabilidad de las cifras y puedan tener las bases para tomar decisiones. Bueno, continuando con la explicación del impuesto a la utilidad y la tasa efectiva, nos dice que la tasa efectiva va a brindar información sobre el nivel de impuesto en relación con la tarifa normal, impuesto sobre la renta, como ya lo vimos, el manejo del impuesto en relación con años anteriores y las ventajas o oportunidades cuando se compara con los competidores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente lo que les quiero comentar en esta diapositiva es que la tasa efectiva ha cobrado bastante importancia en los últimos años. Y tan es así que ya la misma autoridad ha estado evaluando cuáles son las tasas efectivas por las principales industrias a través de la información financiera que ellos tienen. Y obviamente, pues, ¿cuál es? Los pagos provisionales, la declaración anual, posiblemente algunos estados financieros, si es que la empresa es pública, en fin, ellos ya tienen ciertos elementos para evaluar cuál es la razonabilidad de las cifras de impuestos que deberían de tener las empresas de acuerdo a cierta industria. Y entonces ellos ya han determinado a partir del 8 de diciembre de 2020, publicaron en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación en el artículo 33. Esta reforma nos dice que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades van a estar a lo siguiente. Van a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, pero además van a dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del ISR los parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas. En pocas palabras, lo que está haciendo la autoridad es tratar de revisar esta información y ver cuál es la tendencia de la tasa efectiva o de los impuestos que están declarando las empresas de acuerdo al sector. Y entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Pues dice que la difusión de esta información se va a hacer con la finalidad de medir riesgos impositivos, ¿ok? Entonces, la autoridad va a estar evaluando cuáles son las tendencias que se tienen de los impuestos en las empresas. Obviamente, todavía esto no se va a considerar que la autoridad está haciendo sus facultades de revisión fiscal, pero pues obviamente está evaluando cómo se van comportando las tendencias en las empresas. ¿Qué es lo que hace la empresa? Pues, la autoridad determina su tasa efectiva considerando el impuesto causado entre los ingresos acumulables. Y con base en eso, aquí tenemos todas las, digamos, todas las entidades o los sectores de las empresas en las cuales la autoridad pues ya ha obtenido información de los últimos años, por lo menos desde el 2015 hasta el 2020, en cuanto a la información fiscal y pues ha determinado estas tasas efectivas. Ya vemos que está la agricultura, comercial por mayor, construcción, plataformas tecnológicas, minería, industrias manufactureras, en fin, todas las industrias pues están aquí homologadas y la autoridad ya está analizando cuáles son las tasas efectivas y evaluando obviamente la razonabilidad de las mismas.
Vamos a ver si puedo abrir el archivo. Denme un minuto, por favor, para que ustedes vean cómo son esas tasas efectivas. ¿Me pueden confirmar si pueden ver el archivo en PDF que estoy mostrando, por favor? Muchas gracias. Como bien dicen, aquí pues ya estamos mostrando cuáles son las tasas efectivas que ha pues obtenido la autoridad. Y aquí va a estar la última información actualizada hasta el ejercicio 2019. La verdad es que busqué información más actual, pero parece ser que todavía no han obtenido o no han generado esta información al periodo 2020 o 2021 por lo menos. Pero bueno, esto es lo último que se encuentra en el portal de la autoridad. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos comercio al por mayor por medios masivos de comunicación y está la tasa efectiva en un rango de 1.55% o 1.96, 1%, 1.58. Obviamente esto es por cada uno de los ejercicios. Pero aquí tenemos captación, tratamiento, suministro de agua. Aquí ya aumenta, si se dan cuenta ya estamos hablando del 4.88%. Chocolate, fabricación de cemento, computadoras están alrededor de un 3.10, un 3.72%, fabricación de equipo de audio. ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención? Pues justamente si la autoridad ya tiene más o menos un estándar de cómo deberían de ser las tasas efectivas por cada sector de las empresas, pues entonces aquí justamente es donde está la situación. Si se dan cuenta en este ejemplo que estoy viendo, dice fabricación de otros productos de papel y cartón. Si mi tasa efectiva en los últimos años se ha ido comportando del 3% al 3.64%, voy a tener un riesgo menor o mayor dependiendo de qué tan cercana estoy a esa tasa efectiva. En el caso del 2019, si mi tasa efectiva es del 3.64%, si estoy por arriba o estoy por abajo, voy a tener un menor o un mayor riesgo. Entonces, esto pues puede servir para las empresas para que vayan evaluando cómo están sus números respecto a lo que la autoridad tiene. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Me pueden confirmar si ahora sí seguimos viendo mi presentación? Perfecto, muchas gracias. Bueno, con este preámbulo, ahora sí vamos a continuar con el ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice la norma de impuestos a la utilidad? Como ustedes se dieron cuenta, vamos a tener que analizar nuestra balanza de comprobación y entonces la norma nos habla de un método de activos y pasivos y dice que este método va a consistir en la comparación de los valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos de una entidad. De esta comparación van a surgir diferencias temporales, tanto deducibles como acumulables, a las que se les va a aplicar la tasa del impuesto diferido correspondiente. El resultado obtenido va a representar el saldo de un pasivo o en su caso de un activo por impuesto diferido. Entonces, es como si ahorita estuviéramos hablando de forma general sobre nuestra balanza de comprobación y evaluemos los activos y los pasivos que nos dan lugar a una diferencia temporal. No sé si alguien me puede compartir a través del chat cuáles son ejemplos de las partidas que ustedes consideran que si analizamos en este momento en una balanza de comprobación pudieran dar lugar a una diferencia temporal.
Anticipo de clientes, perfecto. 2 más y continuamos. Ayúdenme, por favor. Deducción de inversiones, así es. Una más, por favor. Nuestros fiscalistas, no sé si hay alguien fiscalista aquí, dejé ya. ¿Ya no hay más? Provisiones de gastos a personas físicas no pagadas. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por tu participación. Justamente las partidas que nos comentó Miguel son ejemplos de las partidas temporales. ¿Cómo vamos a analizar esas partidas o de dónde salen? Pues precisamente salen de analizar la balanza contable de la empresa, verificar las partidas de activos, las partidas de pasivos y ver si existen partidas que puedan dar lugar a un efecto fiscal en el futuro. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues justamente conociendo los antecedentes de lo que nos dice la ley del ISR, de lo que se deben de considerar como partidas acumulables o deducibles fiscalmente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro acordeón, si lo quieren ver así. Entonces nos dice que los activos, si yo comparo los activos y los pasivos, entre su valor contable y su base fiscal, voy a tener una diferencia temporal, que como bien decía aquí la norma, va a ser un activo o un pasivo. ¿Por qué? Porque puede ser que o bien tenga un impuesto diferido en el ejercicio o bien pueda tener un beneficio, que quiere decir que en el siguiente periodo, cuando se vaya a materializar la partida temporal, pues ese beneficio me vaya a causar que mi impuesto vaya a ser menor. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a tener el derecho de cumplir con la deducción fiscal. En el ejemplo práctico de la reserva de cuentas incobrables, ¿qué es lo que va a pasar? Que al día de hoy no me lo pude no me lo puede hacer deducible fiscalmente porque no cumple con requisitos fiscales. Pero el siguiente año que ya voy a hacerlo deducible porque ya tengo los requisitos fiscales que me establece la ley del ISR, entonces va a ser una deducción. Entonces ahí voy a tener un activo, un activo diferido. Entonces aquí vamos a ir viendo qué es lo que nos dice la norma. Si tu base contable de tu activo va a ser mayor que la base fiscal, va a surgir una diferencia temporal acumulable y se va a originar un impuesto diferido pasivo. Pero si tu base contable de tu activo va a ser menor que tu base fiscal, va a surgir una diferencia temporal deducible y se va a originar un impuesto diferido activo. Por el lado contrario, si analizamos los pasivos y si tú ves que tu base contable es mayor que tu base fiscal, va a surgir una diferencia temporal deducible y se va a originar un impuesto diferido activo. Y si tu base contable es menor que tu base fiscal, en el caso de los pasivos, va a surgir una diferencia temporal acumulable y se va a originar un impuesto diferido pasivo. Obviamente, pues esto, las personas que no tenemos tanta familiaridad con esto, pues van a ahorita como que decir, híjole, es como se come, ¿no? Lo importante es que debemos de tener claro que esto es la mecánica que nos dice la norma. Entonces, cuando analicemos el estado financiero y veamos las diferencias temporales, pues hay que comparar cuál es mi valor contable, mi valor fiscal de los activos, los pasivos, cuál es mayor, cuál es menor, y analizando las principales partidas que me están dando ese efecto, vamos a ver si es una diferencia, va a ser acumulable o deducible en el futuro y si por ende me va a generar un beneficio o me va a generar un pasivo. Eso prácticamente es el resumen de lo que debiéramos entender con esta tablita.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si se dan cuenta, aquí hablábamos de diferencias temporales acumulables o deducibles. Y si es una diferencia acumulable, me va a generar un impuesto diferido pasivo. Si es una diferencia deducible, me va a generar un impuesto diferido activo. ¿Cómo se come eso? Ah, pues aquí vamos a ver. Una diferencia temporal acumulable o gravable, como dice aquí, es que me va a generar un mayor impuesto en el futuro. Es decir, que me va a aumentar la renta fiscal cuando se va a revertir la partida temporal. Y otra vez la misma mecánica. ¿Cuándo va a surgir? Cuando en el caso de los activos, mi base contable es mayor que mi base fiscal. ¿Cuál es el ejemplo clásico que tenemos? La depreciación acelerada fiscal. No sé si alguien de aquí me puede decir por qué consideran que esto va a generar un impuesto mayor en el futuro. ¿Por qué tengo, si tengo la depreciación acelerada fiscal, qué quiere decir? Que a lo mejor estoy depreciando más rápidamente de lo que debiera o lo que estoy depreciando contablemente. En pocas palabras, que un activo lo estoy depreciando a una tasa del 20% contablemente y fiscalmente lo estoy depreciando a una tasa del 30%. ¿Eso qué me va a ocasionar? ¿Sí se entendió la pregunta? Miguel, tú que nos decías de la deducción de inversiones como diferencia temporal, ¿por qué si tengo una depreciación acelerada fiscal mayor que la base contable me va a generar una partida temporal? Y en este caso, un impuesto mayor en el futuro. ¿Sí está Miguel o ya se fue? Bueno, si no está Miguel, vamos a ver. Vamos a empezar a ver quién de los participantes me puede ayudar. Frida, ¿me ayudas, por favor? Mm, Ya tenemos la respuesta, ya Miguel nos ayudó, pero quisiera tu opinión, Frida, por favor. Bueno, creo que no está Frida. Miguel nos dice, en el futuro nos genera un impuesto mayor, ya que no habrá parte a deducir, mientras que en la contable sí la hay. Exacto. ¿Por qué? Porque al día de hoy tú ya te lo estás deduciendo de forma acelerada, tú estás deduciendo más de lo que debieras de deducir y entonces esa deducción se te va a acabar más rápido en el futuro y por ende te va a generar un impuesto diferido mayor cuando ya no tengas nada que deducir porque ya terminaste de deducir el activo. ¿Ok? Bueno, continuando con el ejemplo, aquí también teníamos pasivos. Cuando mi base contable sea menor que la base fiscal, entonces voy a tener también un mayor impuesto en el futuro. Y aquí nos dice, ejemplo, ingresos recibidos por anticipado que tributan únicamente al finalizar un contrato. ¿Ok? Entonces dice, las diferencias temporales gravables dan lugar a pasivos por impuesto diferido. Bueno, aquí vamos a tener el otro caso, las diferencias temporales deducibles. ¿Esto qué es lo que me va a ocasionar? Me va a generar un menor impuesto en el futuro. Es decir,
me va a disminuir la renta fiscal cuando se va a revertir la partida temporal. Surgen cuando en mis activos mi base fiscal va a ser mayor que la base contable. Ejemplo, el activo con los ajustes por inflación, ¿ok? Ustedes saben que fiscalmente el activo se va a actualizar de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en el caso del efecto contable, pues el activo no se actualiza. Entonces, ahí hay una diferencia justamente por el efecto de la inflación en los activos. En el pasivo nos dice que va a ser cuando mi base fiscal sea menor a la base contable, voy a tener un menor impuesto en el futuro. Y ejemplo dice, provisión de gastos a ser deducidos cuando se paguen. Esta es clásica, es como la que ahorita veíamos de la reserva de cuentas incobrables. Ahorita no tengo los criterios para hacerlos deducibles, pero lo estoy considerando. Y en el futuro ya voy a tener los requisitos fiscales, la factura, ya voy a tener todos los requisitos que me dice la ley del ISR para que yo ya lo pueda hacer deducible fiscalmente. ¿Ok? Y entonces eso me va a dar lugar a un beneficio en el futuro. ¿Ok? Y otra vez está nuestro cuadrito. Dice activos y pasivos. Beneficio por impuesto diferido va a ser cuando tenga mi base fiscal mayor que mi base contable en el caso de los activos, y un gasto por impuesto diferido va a ser cuando tenga mi base fiscal menor que mi base contable, y en el caso de los pasivos voy a tener un beneficio cuando mi base fiscal sea menor que la base contable, y un gasto por impuesto diferido cuando mi base fiscal sea mayor que la base contable. Esto prácticamente pues no hay de otra más que la práctica, más que el análisis de las principales partidas que me van a generar mi diferencia temporal en el impuesto, y obviamente ver cómo se comportan, y dependiendo si es mayor o si es menor, pues vamos a ver si va a haber un activo o un pasivo. Entonces, para que esto pues lo tengan claro así. ¿Qué es lo que hicimos? En ese ratito nos decía Diana, en el caso de la reserva de cuentas por cobrar, pues analizábamos el efecto de 5,000 pesos por la tasa, y determinábamos el activo o el pasivo. Es lo mismo que aquí nos dice. Pues vamos a tener una diferencia temporal que le vamos a aplicar la tarifa del impuesto, y eso nos va a dar ya sea un activo o un pasivo por impuesto diferido. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos ejemplos más claros. Dice, un edificio cuyo costo fue de 100 pesos y fue depreciado 100% fiscalmente. Aún no se ha depreciado contablemente. Mi base contable, obviamente, son los 100 pesos, y fiscalmente ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque ya me lo deprecié. Es el ejemplo que nos decía Miguel. Entonces, tengo una diferencia temporal de 100 pesos que va a ser gravable. ¿Por qué? Porque justamente yo ya no tengo nada para hacerlo deducible, y solamente me falta o igualar la parte contable, ¿ok? Entonces, esto es una diferencia temporal gravable. Aquí que es el caso al revés, dice edificio cuyo costo fue 100 pesos y fue depreciado 70 contablemente y 30 fiscalmente. Entonces, si se dan cuenta, aquí el efecto contable ya es menor, es decir, 100 menos 70 me dan 30, y entonces 100 menos 30 me dan 70. ¿Qué quiere decir? Que estos 30 es lo que todavía me falta por depreciar de esa partida, y en el caso de la base fiscal tengo todavía más por depreciar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto me va a dar un beneficio de 40 pesos y que va a ser deducible en el siguiente periodo, ¿ok? Estos son ejemplos de las partidas. Aquí dice otra, provisión de gastos por 80 que se deducen cuando se pagan. Entonces, mi base contable van a ser esos 80 pesos. No tengo ninguna base fiscal porque el día de hoy no tengo ningún requisito fiscal para hacerlo deducible, y me va a generar una diferencia temporal de 80 pesos, que va a ser deducible en el siguiente periodo cuando ya me haya cumplido con los requisitos fiscales de su deducibilidad. Y aquí tenemos otras partidas que son clave, igual que vamos a encontrarlas siempre en nuestros estados financieros, en nuestra balanza de comprobación, y que nos van a dar lugar ya sea a un activo o a un pasivo diferido. La reserva de cuentas incobrables, los seguros pagados por anticipado, los anticipos de clientes, la reserva de inventarios obsoletos, los efectos de la inflación en los activos fijos que ya mencionábamos. Puede que la empresa tenga ingresos diferidos, también me va a dar un lugar a un impuesto diferido, saldo pendiente por deducir de las inversiones, la PTU
y en este caso también las pérdidas fiscales. No hay que olvidar que si bien esta es una partida fiscal, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar el hecho de que la empresa se pueda deducir o, perdón, disminuir esas pérdidas fiscales cuando tenga una utilidad fiscal y pues en ese periodo no va a generar impuesto. O si lo genera, pero más bien dicho se lo aplica con estas pérdidas fiscales. Entonces, al final de cuentas es un beneficio que va a tener la empresa. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí estamos bien porque vamos a continuar con el caso práctico. Si me pueden nada más confirmar si vamos bien. Hay que confirmar que este es un tema bastante técnico y pues estamos dando lo más claro posible para que ustedes tengan una idea. No vamos a salir siendo expertos del impuesto diferido, pero por lo menos vamos a tener mayor noción de lo que se tiene que hacer. Dice Anonymous Aten, pues más o menos. Pues esperemos que en el caso práctico ya quede más claro. ¿Alguien más? También si no estamos poniendo atención, pues también obviamente no vamos a seguir el ejemplo, claro está. ¿Alguien más? La persona que hizo, pues más o menos me puede decir qué es lo que no le ha quedado claro. Perfecto, continuamos. Dice, impuesto diferido. Como ya vimos, vamos a tener un beneficio o un pasivo en el periodo siguiente. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo de que puede ser que determinemos un impuesto diferido pasivo en el futuro o bien que tengamos un beneficio en el futuro. ¿Y eso qué nos va a dar como resultado? Pues que en lugar de tener un pasivo, como siempre estamos acostumbrados a tener un pasivo por impuesto diferido, puede que tengamos un activo por impuesto diferido. ¿Y esto cómo va a salir? Pues justamente va a salir del comparativo de todas estas partidas temporales, ya sea activos o pasivos. ¿Ok? Entonces dice, un impuesto diferido activo se va a disminuir por una reserva de evaluación con base en evidencia disponible y suficiente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que en una empresa, al hacer mi ejercicio del impuesto diferido, resulte que yo tenga, en lugar de tener un pasivo, voy a tener un beneficio y eso me va a dar resultado a que tenga que reconocer un activo por impuesto diferido. ¿Cuál es el asiento contable que se tiene que registrar? Pues va a ser un cargo a un activo por impuesto diferido con un abono a la cuenta de resultados. Entonces, eso va a ser un beneficio para la empresa. Pero lo que nos dice la norma es, tú no puedes reconocer un beneficio para la empresa si no estás segura o 100% segura, o por lo menos si no has analizado las partidas contables que te están dando ese beneficio en el futuro y si efectivamente se van a materializar en el corto plazo. ¿Ok? Poniendo el caso práctico, tenemos empresas que ya sabemos que ahorita, pues muchas empresas reconocen muchas provisiones. Vamos a suponer una provisión de costos. Entonces resulta que la empresa tiene tantas provisiones de costos que obviamente se van a materializar en el ejercicio siguiente. Y al comparar con las otras partidas temporales, pues voy a tener un beneficio en el futuro cuando yo ya me lo pueda hacer deducible, ¿ok? Entonces, lo que nos dice la norma es, si tú determinaste, por ejemplo, en este caso específico de las provisiones de costos, determiné un beneficio de impuesto diferido activo, en este caso, por 10 millones de pesos, pues tengo que evaluar que efectivamente las partidas que me están dando lugar a ese beneficio por impuesto diferido se vayan a materializar en el siguiente plazo. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que la empresa, por el hecho de que reconozca a manos llenas provisiones de costos en sus estados financieros,
pues tenga la razonabilidad de esas provisiones o tenga el monitoreo adecuado de esas provisiones o tenga un análisis de cómo se van comportando las provisiones a través de un roll forward, cuando verifique que efectivamente en qué momento se incrementó, se aplicó, se canceló y en qué momento ahora sí ya cumple con los requisitos fiscales, que ya tenemos una factura de un proveedor, que ya tenemos valorado el costo de la provisión, que en su momento era provisión y que ahora ya sabemos cuál es el costo real. En fin, todos esos antecedentes tienen que evaluarlo y efectivamente estar seguros que sí o sí se van a materializar en el siguiente periodo esas partidas, ¿ok? Entonces nos dice la norma, no te permito que tú empieces a reconocer beneficios por impuestos diferidos si tú no sabes si se van a hacer ciertos o no esos beneficios en el futuro. Y por eso lo que nos dice es, vas a reconocer una reserva por valuación. Entonces dice, un impuesto diferido activo se va a disminuir por una reserva de evaluación con base en evidencia disponible y suficiente. Se debe de analizar si es más probable que una parte o la totalidad del impuesto diferido activo no se va a realizar. Entonces, vamos a suponer que tengamos ese mismo ejemplo de la reserva por provisiones de costos y mi activo diferido sea de 10 millones de pesos, tengo que evaluar esas partidas y ver de esos 10 millones de pesos, o bueno, de esas partidas de provisiones de costos que me están dando un beneficio por 10 millones de pesos, cuánto es realmente lo que sí voy a poder lograr, cumplir con requisitos fiscales y lo demás, que puede ser que no tengamos los elementos suficientes para poder evaluar si va a ser materializado o no en el futuro, mejor considero una reserva por valuación y eso de forma conservadora no lo considero como un beneficio. ¿Por qué? Porque voy a estar no voy a estar presentando la razonabilidad financiera en los estados financieros, ¿ok? Voy a estar presentando un activo diferido que no va a ser materializado en el corto plazo, ¿ok? Entonces, eso es en pocas palabras lo que les trato de decir con esta reserva por valuación de impuesto diferido. Los activos por impuestos diferidos que no se reconocen deben revelarse en notas a los estados financieros. Eso sí o sí también nos lo pide la ley. ¿Cuáles son los ejemplos? Ya les dije una, las provisiones, y aquí dice otro. Ejemplo, pérdidas fiscales pendientes de compensar en futuros ejercicios. Puede ser que también la empresa sea en los últimos ejercicios haya tenido pérdidas fiscales pues bastante considerables, que recordemos que la ley solamente nos dice que puedes utilizarlas de forma consecutiva si es que no has tenido utilidad en los últimos años, pero si la empresa a lo mejor ya ahorita ya está teniendo una utilidad fiscal y ya ahora sí va a tener un impuesto a cargo, pues entonces sí se van a ocupar esas pérdidas fiscales, pero si estamos viendo que sigue la empresa comportándose con una pérdida, pues es posible que esas pérdidas ya no se vayan a materializar en el corto plazo. Entonces, justo todos esos elementos, pues no nos lo va a dar la norma, sino simplemente se tienen que evaluar las condiciones específicas de las empresas y evaluar cómo se debiera de reconocer el impuesto diferido. Sí, ahorita vamos a comentar el caso práctico, por eso les dije que al final lo comentábamos. Anónimos Atent. Si me das tu nombre, con gusto te puedo atender. Bueno, después entonces vamos a continuar con la PTU diferida. No sé si hasta el momento, antes de continuar con esto y para ya pasar al caso práctico, tengan alguna duda. Bueno, nada más este es un pequeño recordatorio. Eh, Antes la PTU estaba ubicada como parte de la norma impuesto a la utilidad. Entonces, con base en las nuevas adecuaciones que están haciendo los consejos contables, pues determinaron, al inicio de la presentación les decía que la norma de 4 va a estar en convergencia con la norma internacional y por ende entonces se hizo una adecuación a la presentación de dónde debiera de estar reconocida la PTU. Y entonces esta PTU se reubicó de acuerdo a la NIF de 3 beneficios a los empleados. Entonces ahí la vamos a tener. Y entonces, ¿por qué se reubicó a esta NIF? Porque es un gasto relacionado con las obligaciones laborales, ¿ok? Hay que recordar
que el impuesto diferido lo vamos a tener en dos elementos, el ISR y la PTU diferida, ¿ok? Siempre, por lo regular, vamos a tener un impuesto sobre la renta diferido y una PTU diferida, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente la tasa. Y obviamente hay algunas partidas que pueden dar lugar a que en la PTU no sea considerada y en el impuesto sobre la renta sí, pero prácticamente la mecánica va a ser la misma, ¿ok? ¿Cuál es esa mecánica? El método de activos y pasivos que ya estamos revisando, ¿ok? Entonces aquí nos dice que la base para el cálculo de la PTU diferida va a ser la diferencia entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos que generan PTU. Por lo tanto, como les digo, debe aplicarse el método de activos y pasivos conforme a la NIF T4. ¿Ok? Aguas. Y aguas, ¿por qué? Porque siempre cometemos el error de que cuando estamos determinando el impuesto diferido, determinamos en el mismo momento el impuesto sobre la renta y la PTU diferida. Y como les dije hace un momento, sí es la misma mecánica, pero hay diferentes partidas o peculiaridades entre uno y otro impuesto. Y eso no lo va a establecer la NIF de 4, lo va a establecer la propia ley, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la PTU diferida, siempre la recomendación es que se haga el cálculo primero, antes del cálculo del impuesto sobre la renta diferida, ya que la PTU va a ser una provisión que se va a considerar para el impuesto sobre la renta. Y también la PTU diferida va a jugar como parte del impuesto sobre la renta diferida. Entonces aquí nos dice la norma o nuestra recomendación. El cálculo de la PTU diferida debe hacerse antes que el cálculo del ISR diferido, ya que al tratarse de una provisión va a ser sujeta al tratamiento de diferencia temporal y puede generar un activo o un pasivo diferido. Y entonces, como siempre estamos haciendo las cosas ya al cuarto para la una, pues entonces resulta que hacemos las dos cálculos al mismo tiempo, el ISR y la PTU diferida, y nos olvidamos de estos tipos de cosas que nos va a generar un efecto o un error en nuestro cálculo. ¿Ok? Bueno, ya por último, para poder continuar con el caso práctico, ¿cómo nos dice la norma que se debe de presentar? El impuesto causado va a derivar del reconocimiento en el periodo actual para efectos fiscales de ciertas operaciones de la entidad y se va a reconocer como un gasto en los resultados del periodo. El impuesto causado va a representar un pasivo normalmente a plazo menor a un año. Es decir, en el estado financiero, en nuestro balance general, tenemos el rubro de impuestos por pagar y ahí va a estar el impuesto sobre la renta como un pasivo a corto plazo. Y en el estado de resultados vamos a tener, ya vimos, después de la parte de la utilidad contable antes de impuestos, vamos a tener un renglón que se llama provisión de impuestos y ahí vamos a tener el impuesto causado del ejercicio. Y después nos dice, el impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, se va a presentar en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no se va a materializar en este año, sino en el siguiente año o posteriormente. Por eso se va a presentar en el largo plazo en el balance general. Dentro de la utilidad o pérdida neta del estado de resultados, se va a presentar la composición del rubro llamado impuestos a la utilidad, que va a incluir el impuesto causado y el impuesto diferido. ¿Ok? Vamos a ver el caso práctico y con esto concluyo la presentación. ¿Me pueden confirmar si ven el archivo en Excel? Gracias. Bueno, nada más como recordatorio, les dije que este es un tema técnico bastante complicado, entonces sí quisiera que por favor, si no hemos puesto atención al principio de la sesión, pues por lo menos en este caso práctico podamos tratar de entender lo que les estoy tratando de decir, ¿ok? Tenemos aquí nuestro balance o nuestro estado de situación financiera, ¿ok? Y entonces aquí vamos a tener nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro capital. Y por el otro lado vamos a tener el estado de resultados.
Si se dan cuenta, aquí no les voy a enseñar cómo se determina el impuesto sobre la renta. Eso ya lo debemos de saber. Entonces, aquí vamos a tener nuestra balanza que ya les mostré y vamos a tener nuestra conciliación contable fiscal, ¿ok? Vamos a partir de una utilidad contable antes de ISR, que en este caso es de 3,000 pesos, y vamos a ir analizando las partidas contables y fiscales. Después de todo esto, que esto vuelvo a repetir, este es el impuesto sobre la renta del ejercicio, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 9 de la ley del ISR, vamos a determinar que tenemos un impuesto corriente de 1,815 pesos. Estos 1,815 pesos están registrados aquí como parte del impuesto corriente, 1,815 pesos. ¿Ya los vieron? No sé si hasta aquí me pueden ir indicando si vamos bien, si ya revisaron los 1,815 pesos que les estoy comentando. Bueno, nadie me dice si ya vio los 1,815 pesos. Bueno, como vuelvo a repetir, este es el impuesto corriente del ejercicio, 1,815 pesos. Y aquí está la determinación del impuesto corriente. Vamos a enfocarnos a la determinación del impuesto diferido, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos una cosa que se llama partidas temporales y partidas permanentes, ¿ok? Entonces, esta es nuestra balanza de comprobación. Vamos a ver nuestras partidas de activo y de pasivo. Si me pueden ir viendo, aquí tenemos, vamos a ir recapitulando todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Activo, caja y bancos. Hay un valor contable de 6,000 pesos y un valor fiscal de 6,000 pesos. ¿Hay diferencia temporal? No. ¿Por qué no hay diferencia temporal? Pues porque no hay ninguna diferencia fiscal o contable en el valor de los bancos. Eso no me va a generar ninguna diferencia temporal. Clientes. ¿Hay diferencia temporal entre mi valor contable y mi valor fiscal? No. Si se dan cuenta aquí, el valor contable es de 6,000 pesos y el valor fiscal siguen siendo los 6,000 pesos. ¿Ok? ¿En dónde empieza a haber diferencias temporales? La reserva de cuentas por cobrar. Valor contable, 1,000 pesos. Diferencia temporal, 1,000 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos comentado a lo largo de la sesión. Entonces, aquí está mi valor contable de 1,000 pesos. Tengo una diferencia temporal de 1,000 pesos que lo multiplico por el 30% y me va a dar un impuesto diferido activo de 300 pesos. Después tenemos impuestos por recuperar, igual valor contable y valor fiscal, no hay diferencia temporal. Otra partida que les dije en el curso que generaba una diferencia temporal son los pagos anticipados. Valor contable 700 pesos, valor fiscal 0 pesos. Mi diferencia temporal son 700 pesos, ¿ok? Aquí salen contable menos fiscal 700 pesos. Mi tasa de impuesto 30% y entonces eso me va a dar una diferencia temporal pasiva, ¿ok? De 210 pesos. Inventarios, ¿tengo una diferencia temporal? No, es el mismo valor contable y valor fiscal. Aquí es donde empieza otra vez mis diferencias. Tengo el activo fijo. Por un lado tenemos las propiedades, planta y equipo por 6,000 pesos y tengo mi depreciación acumulada contable por 600 pesos. El efecto neto son 5,400 contables. ¿Cuál es mi valor fiscal? 4,500. ¿De dónde voy a determinar este valor fiscal? Pues de mi papel de trabajo, de donde tengo el control de la depreciación fiscal de los activos fijos, donde voy determinando el saldo pendiente por amortizar. Acuérdense que dijimos que la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal va a ser uno, la tasa posiblemente, y otro, el efecto de la inflación. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi valor fiscal, 4,500. Si yo me voy a ese papel de trabajo que debiéramos de tener, ahí deben de salir los 4,500. Entonces, 5,400 menos 4,500 me va a dar una diferencia temporal de 900 pesos. Por el 30% me va a dar 270 pesos de pasivo. Y aquí tenemos aguas, el impuesto diferido activo, que ahorita lo vamos a ver, son 840 pesos, pero aquí obviamente ya está registrado en el estado financiero. Después voy a tener mi pasivo y en mi pasivo voy a tener préstamos bancarios, valor contable, valor fiscal, no va a haber ninguna diferencia.
Proveedores, saldo contable, valor fiscal, no hay ninguna diferencia. Y tengo los anticipos a clientes. Por ahí también Miguel me puso atención y vio que efectivamente los anticipos a clientes son parte de un impuesto diferido, me va a generar una diferencia temporal. 1,000 pesos, aquí está 1,000 menos 0, me da 1,000. Por el 30% me va a dar 300 pesos como un impuesto diferido activo. Pasivos acumulados, provisiones, ya también a lo largo de la sesión les hablé de esto. Me va a dar 1,400 menos 0, me va a dar 1,400. ¿Por qué? Porque estos 1,400 hay que recordar que es el valor contable. Valor fiscal no tengo nada, no tengo ahorita por qué hacerlo deducible, no tengo requisitos fiscales. 1,400 menos 0 me da 1,400. Por el 30% me va a dar 420 pesos. ¿Ok? Acreedores diversos. 1,400 valor contable, 1,400 valor fiscal. No hay ninguna diferencia temporal. Obligaciones laborales, 1,000 pesos. ¿Por qué la obligación laboral es una diferencia temporal? ¿Alguien que me diga, por favor? Bueno, porque al final de cuentas es una provisión que nos establece la norma de 3 beneficios a los empleados. Entonces, de acuerdo con esa provisión, que ya también dimos una sesión al respecto, se estableció que mi pasivo laboral es de 1,000 pesos. Ajá, 1,000 pesos es mi valor contable, mi valor fiscal no tengo nada, tengo 1,000 pesos de diferencia temporal, por el 30% me va a dar 300 pesos. Después tengo el impuesto por pagar y ya. Capital contable no tengo ninguna diferencia temporal, obviamente. ¿Por qué? Porque solamente tengo que irme al método de activos y de pasivos. Entonces, se dan cuenta que ya saqué mis diferencias temporales, ¿ok? Ya los multipliqué por la tasa del impuesto sobre la renta y ya tengo aquí en la columna H y en la columna I mis diferencias temporales. En efecto, sumo los dos y me va a dar 1,320, que es la sumatoria de todas mis partidas que me dieron un beneficio, se llaman diferencias temporales activas. Y después aquí voy a tener mis diferencias temporales que me van a dar un pasivo, 480. La diferencia entre estos dos, o la suma más bien, me va a dar 840 pesos. Ese es mi impuesto diferido activo, 840 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues registrar. Y si se dan cuenta, estos 840 pesos ya estaban registrados aquí. ¿En dónde están? En el impuesto diferido activo. ¿Por qué? Porque nos dio un impuesto diferido como un beneficio. ¿Cuál es el asiento contable que se reconoció? Cargo al activo, impuesto diferido de 840 pesos con abono al estado de resultados, que está aquí, si se dan cuenta, impuesto diferido, 840 pesos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Acuérdense que aquí solamente hemos reconocido el efecto del impuesto diferido. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Daniel. Perfecto. Sí, por eso se reconoce el impuesto diferido en las obligaciones laborales. Entonces, justamente ya ahorita ya vimos el efecto. Impuesto diferido activo, 840 pesos. Y aquí están mis 840 pesos. ¿Acabamos hasta aquí? No. ¿Qué es lo que nos falta? Conciliar, determinar la tasa efectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si se dan cuenta, dice tasa efectiva, provisión de impuestos sobre la utilidad. ¿Cómo va a salir? Tenemos aquí un número que es el 32.7%, ¿ok? Y nos manda a la liga o a la fórmula C77. Y si me voy a la C77 es esto. ¿Cómo sale? Acuérdense que era la división. Voy a dividir mi provisión total de impuestos, 1,815, que es el impuesto corriente, y los 840 pesos, que es el impuesto diferido activo, me va a dar una provisión total de 975 pesos. Estos 975 los divido entre mi pérdida antes de impuestos y tengo una tasa del 32.5%. ¿Para qué sirve la tasa efectiva? Pues para evaluar efectivamente qué es lo que tenemos que tener o qué es lo que me está causando esas diferencias temporales. ¿Hasta aquí ya acabé? No, nos pide la norma que tenemos que conciliar la tasa efectiva. ¿Y por qué sigo siendo reiterativa en este aspecto?
Porque siempre tenemos la costumbre de determinar hasta aquí y nunca conciliar la tasa efectiva. Y eso está mal, porque obviamente ya vimos que ese es un efecto que nos va a dar mayor visibilidad sobre si nuestro impuesto diferido está correcto o no. Entonces, mi tasa efectiva es el 32.5%. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a analizarla. Aquí está, 32.5%. Conciliación de la tasa efectiva. Partimos del impuesto sobre la renta. Mi base o mi utilidad fue 3,000 pesos por el 30%. ¿Cuál es mi efecto en impuesto? 900 pesos. ¿Ok? Aquí está, 30%. ¿Qué partidas tengo permanentes que ya no me van a tener un impacto en el futuro? Pues los no deducibles, el ajuste anual por inflación. ¿Ok? ¿De dónde salen estas partidas? De la propia conciliación contable fiscal. Y si nos vamos a analizar, aquí estamos hablando de la utilidad contable antes de impuestos, los ingresos fiscales no contables, el anticipo de clientes que ya vimos que es una partida temporal y ya la jugamos en el impuesto diferido, deducciones contables no fiscales, ya tenemos la depreciación contable, ya también la jugamos como partida temporal, las provisiones también, lo mismo con obligaciones laborales, reserva de cuentas incobrables, tenemos estos no deducibles. Estos no deducibles ya no se van a materializar, ya me los hice no deducibles y nunca los voy a volver a hacer deducibles. Entonces son 400 pesos, por eso están aquí, 400 pesos. ¿Qué otra partida permanente tengo? Ah, pues aquí tengo, dice diferencia en costo de ventas por no deducibles, 150 pesos. Son estos 150 pesos que estoy poniendo aquí como no deducibles en costo de ventas. Tengo otras partidas fiscales no contables, el ajuste anual por inflación, 300 pesos. Mi ajuste anual por inflación, 300 pesos. Me voy a regresar a la conciliación para que la continuemos analizando. Vamos a ver los pagos anticipados, ya me los jugué en el impuesto diferido y la depreciación fiscal también ya me la jugué. Ya no hay ninguna partida temporal o permanente que no tenga que analizar. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya copié los no deducibles, el ajuste anual por inflación, y entonces esta es mi base, 400 pesos por el 30% me va a dar un efecto en impuesto de 120. Ya, y si saco la proporción, pues es el 4%. 300 por el 30 me va a dar 90 pesos, 3%. 150 por el 30, 45, 1.50%. Sumo todos mis efectos y aquí está mi 32.5%, que es mi tasa efectiva. Con esto ya podemos tener la satisfacción de que efectivamente mi impuesto diferido está bien determinado y cuando nos pregunten por qué tenemos una tasa efectiva del 32.5%, tenemos los elementos para decir cuáles son las partidas que me están dando un efecto en mi tasa efectiva. Este es mi caso práctico. Espero que me hayan seguido. Si tienen algún comentario, por favor háganmelo saber. Y vamos a continuar con la sesión de dudas. ¿Ven mi presentación? Muchas gracias. Si alguien tiene algún otro comentario, la persona anónima, si tiene algún comentario, con gusto lo podemos ver. Les dejo mi chat, mi correo electrónico para que ustedes tengan alguna situación en específico, por ahí me lo puedan comentar. Y con gusto estamos a sus órdenes para poder asesorarlos en este tema del impuesto diferido y recordarles que el video va a subirse a la página de YouTube de la firma y ahí lo pueden compartir. Claro que sí, Karina, te comparto mi archivo. ¿Algún comentario adicional? Claro que sí, Lidia. Se los compartimos. Bueno, si la persona que estaba como anónimo tiene algún comentario adicional, también quedo atenta.
Perfecto, pues entonces me están pidiendo el archivo. Obviamente es un archivo muy simple. Tratamos de ejemplificarlo de forma más clara. Vuelvo a repetir, es un aspecto muy técnico toda esta NIF, pero sin embargo el esfuerzo se hizo para que ustedes pudieran tener claro los conceptos. Si hay algún comentario adicional, con gusto quedo atenta. Si no, pues ya damos por concluida nuestra sesión. Me dan un minuto los compañeros de GEYA para poder tomar asistencia, mientras sigo viendo si tienen algún comentario que me lo hagan saber a través de la pregunta de cuestiones, al apartado de cuestiones, perdón. Bueno, pues ya se tomó la asistencia. Nada más déjenme ver si hay algún otro comentario. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, pues muchas gracias y excelente día. Concluyo mi sesión del día de hoy. Hasta luego.